¿Cómo sé si estoy ovulando? Esta es una pregunta que nos hacemos las mujeres con mucha frecuencia y que nos la hacemos en todas las etapas de la vida. Te preguntas si estás ovulando para cuando quieres evitar el embarazo, te preguntas si estás ovulando para cuando buscas un embarazo, te preguntas si estás ovulando cuando se acerca tu menopausia. Las causas por las que queremos saber cuándo ovulamos son muchas, desde la chica que está empezando sus reglas hasta la mujer en perimenopausia que todavía busca un bebé o que lo quiere evitar, como ya te digo. Te voy a dar la pauta de cómo tú puedes saber o qué indicadores te pueden ayudar a saber si estás ovulando o no estás ovulando. Primero que nada, si tus reglas son regulares, donde no haya una variación de días de más de 7 días entre una regla y otra regla, o sea, que tus periodos sin sangrado se mantengan estables y solamente fluctúes 1, 2, 3 días, etcétera, es un indicador de que casi seguro estás ovulando. Segundo punto que sí te puedes dar cuenta. Te puedes dar cuenta porque a veces, y como si pones más atención va a ser más fácil que te des cuenta, podemos tener un coliquito en el vientre bajo, podemos tener un poco de inflamación, podemos tener un poco de molestia del ombligo para abajo. No necesariamente tiene que ser del lado derecho o del lado izquierdo, porque a veces me preguntan las pacientes si ovulamos de un lado y del otro. No tenemos un patrón, ninguna mujer, de cuándo le toca a qué ovario ovular. Podemos tener los dos ovarios y alguna vez puede ser que un ovario esté ovulando 3 meses o 4 meses seguidos y luego le toque al otro, o quienes tenemos un solo ovario, como es mi caso, el único ovario que tenemos logra la ovulación mes con mes con mes. Entonces, si solo tienes un ovario, no te preocupes, tus ovulaciones pueden mantenerse respetadas y entonces el que te des cuenta de que tienes inflamación, que tienes un coliquito, etcétera, puede ser un indicador de que estás ovulando. Generalmente las ovulaciones siempre van a ocurrir 14 días antes de que inicie tu sangrado. ¿Por qué 14 días antes de la regla? Pues porque así son las cosas. Desde que liberas el óvulo, desde que lo liberamos, si no quedamos embarazadas, la regla va a llegar en el día 14 después del inicio de esa ovulación. No sé si me expliqué. Por ejemplo, para mujeres que reglan cada 28 días, su ovulación es el día 14. Para mujeres que reglan cada 26 días, su ovulación es el día 12. Para quien se recorre 2 días más y regla cada 30 días, la ovulación es el día 18 y así sucesivamente. Por supuesto, te reitero, como te lo he dicho en otros videos, que se cuenta siempre a partir del inicio del sangrado menstrual. El día 1 de tu manchado es el día que cuenta como inicio de la regla. Entonces, si por ejemplo tienes un sangrado café, negro, color guinda, rojo o color rosita, si es antes de las 12 de la noche de ese día, cuenta como el día que estás viviendo. Si es la 1 de la mañana y estás desvelándote o amaneces manchada, que notaste hasta las 12 que estabas limpia y sangraste después de las 12 de la noche, ya cuenta como el día siguiente, como inicio de la regla. A partir de ese día es cuando contamos los días para saber cuándo tienes la ovulación y te repito, de la ovulación hacia la regla pasan siempre 14 días. Entonces, generalmente no podemos predecir qué día vas a ovular, más que cuando eres bien regular, los últimos 3 o los últimos 6 meses has estado reglando de forma regular, sí podemos predecir, como las aplicaciones que tienes en el celular, puedes saber más o menos qué día te va a tocar la ovulación. Pero bueno, para eso ya te hice otro video. Ahora te comento que a veces ese cólico de ovulación puede venir en algunas ocasiones o en algunas mujeres con un pequeño sangrado. Tú lo puedes notar porque tienes un sangrado, ya sea el día de la ovulación o al segundo, máximo al tercer día. Cuando la ovulación es suave, cuando se rompe la bolsita, cuando se rompe el folículo, que es la cazuelita donde se maduró el óvulo para liberarlo, entonces si se hace de forma suave, no hay sangrado y el cólico es menor o no hay cólico. Y si es un sangrado con una ruptura más brusca, donde prácticamente explota ese folículo, viene con más intensidad el cólico y se puede agregar, como ya te comento, sangrado por vía vaginal que te está indicando ese cólico con esa sangre que estás teniendo tu ovulación. A veces pasa que esa sangre es como con salivita, que es como con moco. El moco, como ya te había platicado,
es un indicador de que estás teniendo la ovulación. El moco tiene que obtenerse del interior de la vagina. Para que tú puedas confiar en tu moco vaginal, es necesario que no estés cursando con una infección. Si ya tienes flujo vaginal, entonces no vas a notar los cambios normalmente que están pasando en tu vagina en relación al moco que escurre del cuello de la matriz. El moco que escurre del cuello de la matriz va a ser de tipo filante, o sea, va a ser elástico, va a ser resbaloso, va a ser pegajoso. Y para estar más seguras de que estás en periodo ovulatorio, la prueba de Billings, la que nos enseñan siempre en secundaria o en preparatoria, es que tomemos el moco del interior de la vagina, lo pongamos entre los dos dedos y abramos, lo separemos. Cuando está el levantamiento, el moco aguanta hasta 7 centímetros, prácticamente es un hecho que estás en periodo ovulatorio. Sin embargo, puedes tener ese moco desde el día antes de la ovulación, 2 días antes, o puede ser el moco el mero día de la ovulación o 1 o 2 días después. Entonces, el moco sí te habla de que estás en periodo fértil, pero no te dice exactamente qué día ovulaste. Además, recuerda que los óvulos pueden vivir en nuestro organismo hasta 48 horas, o sea, 2 días. Entonces, si hoy tuviste un cólico y hoy no tienes el moco, lo tienes hasta mañana, hasta pasado, tu ovulación contó desde el día del cólico, para que lo tengas en mente y puedas sacar tus cuentas para la finalidad que estés buscando en ese momento. De la misma manera, y justo por el moco que cambia, se presenta la lubricación vaginal. Cuando estamos en periodo ovulatorio, tenemos más húmeda la vagina. Tenemos los labios un poquito más hinchaditos, más gorditos, más calientitos. Cuando tenemos relaciones sexuales son mayormente placenteras. Tenemos más sensibilidad, tanto en pezones como en todo el cuerpo, obviamente a nivel de clítoris y vagina, porque la ovulación nos está preparando a todas las mujeres para poder ser mamás, para poder concebir. Ya sé que a lo mejor tú no quieres concebir, pero te estoy explicando para que sepas cuándo tienes que cuidarte si tu finalidad es evitar el embarazo, y que aproveches esos días si tu finalidad es buscar un embarazo, por supuesto. Aunado a esto, y por consecuencia, cuando viene la ovulación, desde el periodo periovulatorio y ovulatorio, o sea, un par de días antes, un par de días después de la ovulación, esos más o menos 5 días que rodean a la ovulación, se nota que tenemos aumento de la libido, aumento del apetito sexual. Esto es normal, no es ninguna cosa vulgar ni grosera, es para que entiendas tu cuerpo y para que sepas qué está pasando. Ahora, cuando tienes una pareja, lo puedes percibir a lo mejor no físicamente, sino que te sientes emocionalmente más contenta, más alegre, más enamorada de la pareja que tienes. Y si no tienes pareja, puede ser que esos días tengas incluso sueños de tipo más eróticos o sueños de tipo romántico con algún personaje que te pueda gustar. Puede ser, aunque sea un cantante, por ejemplo, aunque sea un cantante, aunque sea un actor, si esos sueños o esas emociones o esas ilusiones se presentan, prácticamente van a estar relacionadas con que estás pasando por periodo de ovulación. Hace muchos años, y sigue siendo vigente, cuando queríamos que una mujer se embarazara, y lo puedes hacer todavía, les pedíamos a las mujeres que se tomaran la temperatura de manera basal. La temperatura basal tiene que ser la temperatura que te tomas, ya sea axilar o de preferencia con termómetro en la boca, temperatura oral, pero para que sea confiable tienes que dejarlo 3 minutos. 3 minutos abajo de la lengua con la boca cerrada, o 3 minutos adentro de la axila, por dentro de la axila más bien dicho, para que esperes a que la temperatura vaya cambiando a tu termómetro, si es que tienes el de mercurio a la antigüita, o si tienes un termómetro actualizado de los que son eléctricos, ahí te va a decir la temperatura. Actualmente hay termómetros con rayo, como tú puedes saber que estamos en época de COVID. Esos termómetros algunas veces no están muy bien calibrados, entonces sería más conveniente que utilizaras los termómetros que tienen contacto con tu piel. No digo que todos los termómetros digitales sean malos, pero algunos que no son tan sensibles pueden fallar. De cualquier manera, si tú quieres llevar el método de la temperatura, todos los días al despertarte, antes de sentarte, antes de pararte al baño, antes de hablar, antes de tomar agua, antes de hacer cualquier cosa, necesitas tomarte la temperatura, y tienes que llevar una gráfica para ver qué temperatura tienes cada día, ya sea que lo manejes en grados centígrados o grados Fahrenheit. Si lo manejamos en grados centígrados, que son los grados Celsius, cuando tu temperatura
que se mantenía en una cifra, de pronto sube medio grado o sube, o sea, 0.5, medio grado, o sube 1 grado en grados centígrados o grados Celsius, como te comento, ese día estás a punto o estás teniendo la ovulación. Entonces, esa curva de temperatura te puede indicar cuándo estás en etapa fértil y cuándo estás ovulando. Lo de etapa fértil queda un poco relegado o queda un poco a discreción, porque recuerda que aunque yo tenga relación un par de días antes de mi ovulación, los espermatozoides pueden quedar guardados en el cuerpo. Y entonces, si tuve relación sexual con eyaculación vaginal un par de días antes de la ovulación, esos espermatozoides que quedaron guardados, que quedaron almacenados en mi interior, pueden fecundar al óvulo entre 2 y 3 días después de esa eyaculación que tuve dentro de vagina. Entonces, no te confíes para tener relaciones antes de la ovulación si estás cerca de ella. No sé si me expliqué, y si no te queda claro, por favor, hazme llegar tus dudas. Ahora, recuerda también que si yo ovulé el día de hoy, mi fertilidad va a permanecer vigente 1 o 2 días. El óvulo vive 48 horas, vive 2 días. Entonces, hay 5 días que están en el periodo periovulatorio, como ya te decía, donde estás en periodo fértil o de fertilidad. Por lo tanto, utilízalo para lo que tú necesites, para los fines que tú necesites de acuerdo a tu situación. Si quieres buscar un método externo que tú puedes manejar y que tú puedes controlar sin buscar ayuda de algún médico o algún especialista, en muchas farmacias venden tiras de ovulación. Las tiras de ovulación son igualitas a las pruebas de embarazo. Hay tiras que se manejan donde mojas con tu saliva la tira y sale una rayita o 2 rayitas más bien cuando estás ovulando, o sale una crucecita cuando estás ovulando. Algunas marcas de ovulación ahora salen con una carita feliz, porque esas marcas obviamente están vendiéndose para quien busca el embarazo. Esas tiras reactivas se basan en la hormona de tu cuerpo, que se llama hormona luteinizante, y te avisan cuando vienen las 48 o las 72 horas más fértiles, porque es cuando están midiendo tu hormona luteinizante, que tiene un pico, para que ese pico de ovulación, ese pico preovulatorio, induzca la ovulación y se libere el óvulo, como ya te decía, de tu ovario. Existen unas computadoras que se pueden utilizar de igual manera con saliva o con orina, donde también te marca cuándo es tu ovulación. De acuerdo a las finalidades que tú estés buscando, las computadoras que venden se llaman Ladycomb, por ejemplo, cuando nada más tú quieres llevar tus reglas, etcétera, etcétera. Y tienen otro nombre que se llama Babycomb, o sea, computadora de bebé, porque con base en qué día tengas la relación, en función de cuándo sale positiva tu prueba, puedes manejar si tú quieres tomar la decisión para que tengas embarazo para varón o para una nenita. Ahora, si quieres tener más seguridad y necesitas o estás teniendo una vigilancia médica, puedes medir cerca de la fecha que esperas la preovulación, 1 o 2 días antes de la ovulación, máximo 3 días. En sangre te puedes medir, en sangre periférica, sangre de vena, te pueden hacer la medición de la hormona luteinizante, la LH por sus siglas en inglés. Cuando esa hormona sube bruscamente, como ya te decía, cuando tenemos ese pico de luteinizante, significa que se aproxima la ovulación y que se va a presentar entre 48 o máximo 72 horas. Y por último, a posteriori, después de la ovulación, si tú quieres confirmar si ovulaste y con qué fuerza tuviste esa ovulación, te pueden medir en sangre la progesterona, la hormona para la gestación, después de los 5 o 6 días que hayas tenido la situación ovulatoria. O sea, la progesterona empieza a subir después de que se libera el óvulo y tiene un pico máximo o un pico valorable a partir de tu día 4º, 5º, 6º, después de que liberaste el óvulo. Entonces, esa es una manera de confirmar que tuviste ovulación. No te avisa cuándo vas a ovular, solo te confirma o te descarta que tuviste la ovulación. Y de esa manera, esa hormona a veces la pedimos en mujeres que quieren embarazarse o que están buscando embarazo en ese momento, porque quien tiene niveles de progesterona bajo, muchas veces tenemos que darle apoyo hormonal para que el embarazo siga adelante y no se pierda. Por último, por ultrasonido también podemos saber
cuándo tienes la ovulación y tener mucho más precisión de cuándo se va a presentar. Lo podemos predecir por medio de un seguimiento folicular. Seguimiento folicular es cuando se revisan tus ovarios por vía ultrasonográfica, por ecografía, y se va viendo cómo va creciendo el óvulo. Generalmente estas revisiones se empiezan a hacer entre el día 9 y el día 11 a partir del inicio del ciclo para quienes tienen periodos de 26 días entre regla y regla, y lo empezamos a hacer entre el día 11 o 12, máximo 13, para mujeres que tienen ciclos de 28 días, y así se recorren días de acuerdo a los periodos que está presentando cada paciente. En fin, el seguimiento folicular es ir viendo cómo va creciendo el folículo dominante, la bolita o el quistecito que está preparando esa cazuelita para que liberes ese óvulo. Cuando por ultrasonido tienes un folículo, tienes una cazuelita, como ya te digo, en el ovario de 1.8 o 2 centímetros de diámetro, sabemos que ese quiste, que ese folículo está cerca de romperse. Romperse es cuando se presenta la ovulación, entonces no te asustes, ya te hice un video de esto. Si tienes ese quiste y casualmente llegaste al ultrasonido con tu ginecólogo, con tu ginecóloga o a un ultrasonido a rayos X por algún motivo, ese quiste está diciendo que estás cerca de la ovulación. Ahora, cuando ya se presentó la ovulación, tenemos el seguimiento ultrasonográfico de otra manera. Ya no se llama seguimiento, podemos vigilar que sí hubo ovulación. Si el quiste estaba de cierto tamaño y de repente lo vemos colapsado, de repente lo vemos de forma irregular, lo vemos como chuequito, lo vemos como un globo ponchado, entonces significa que sí tuviste la ovulación, y en ese momento es el único momento normal en todo el ciclo donde puedes tener líquido libre, donde puede haber un charquito de agua entre tu útero, tus ovarios, las trompas, entre el útero y el recto, entre el útero, junto a la vejiga, etc. Entonces, ovulación con líquido regado en el interior de tu vientre, regado, por decirlo así, junto a la vagina, arriba de la vagina, más bien dicho, a los lados del útero, junto con un folículo colapsado o más chiquito, significa que sí tuviste la ovulación. Y también tenemos como última opción que te puedo ofrecer por ultrasonido que se revise tu capa del endometrio, tu capa menstrual. Adentro del útero, ya te había explicado, hay una capa que formamos todas las mujeres cada mes, obviamente en etapa fértil, donde tiene que empezar la capa basal, regenerarse, la capa media, y crecer y madurarse. Cuando este endometrio, cuando la capa de donde se acuestan los bebés, donde es la cunita del bebé, o lo que va a ser la menstruación, si no quedamos embarazadas, cuando esa capa está gruesecita, de más de 6.6 milímetros o en promedio 8.8 milímetros de grosor, de espesor, y vemos ese endometrio homogéneo, o sea, parejito, y le vemos 3 capas, le decimos trilaminar. O sea, 3. Endometrio trilaminar significa que sí pasaste o estás pasando por periodo ovulatorio. Espero que te haya funcionado este video. Si te gustó, dale like, activa las notificaciones, sigue en mi canal, suscríbete de manera gratuita, y si tienes alguna comentario, alguna duda, alguna sugerencia, házmela saber para que yo te conteste y estemos en comunicación. Sígueme en mis redes sociales.